El problema, creo yo, más allá del tema de los préstamos, es la manera en la que los vamos a pagar y la reestructuración financiera que vamos a tener. Porque quizás el problema no es que te endeudes, si vos te endeudás, pero invertís en un buen negocio, lográs sacar la cuota de este pago, lográs avanzar en tus finanzas, no es problema. El grave problema aquí en El Salvador es que este dinero se gasta y no se invierte en cosas que nos podrían sacar del subdesarrollo y nos permita pagar los créditos. Terminamos haciendo otro crédito para pagar ese, ¿no? Como aquel que hace un crédito, limpia la tarjeta, vuelve a tomar la tarjeta y vuelve a hacer otro crédito. En el fondo, al final del día, no es el tema de préstamos, es cómo vamos a invertir ese préstamo para no seguir prestando. Pero yo no veo claridad en esa parte, aunque tengo mucha esperanza porque acordémonos que el primer tramo de desembolso del Fondo Monetario Internacional viene exclusivamente a arreglarnos las finanzas, que yo sí creo que si esa parte del fiscal y todo se hace bien, va a ser muy doloroso, pero probablemente salgamos adelante, aunque no me gustan las recetas del Fondo Monetario Internacional y eso ya se los he dicho. Creo que se tardó mucho, porque esta queja viene desde hace ratos de las diferentes alcaldías, de las 44 alcaldías a nivel nacional, de un aumento desmedido de tasas e impuestos que han llevado al cierre de muchos negocios. Yo lo llamo, en el caso de San Salvador, fue una puñalada del centro histórico, destruir y cerrar estos centros que fueron resilientes, que aguantaron la invasión de todo ese montón de vendedores, que soportaron las extorsiones de las pandillas, y la autoridad del centro histórico les aumenta las tasas, en vez de que en este momento en el que va a florecer, digamos, la economía, porque ya no hay mara, ya no hay ventas, hay que florezcan estos negocios que lograron resistir y que fueron fieles y que se quedaron, no, les aumentan las tasas y los terminan cerrando. Yo insisto, del centro histórico, ¿qué me puedes decir que es histórico? 4 o 5 edificios. Y para de contar, ¿qué hacía histórico al centro histórico? Que vos te acordabas que te habías ido a comer pizza con tus papás cuando tenías tantos años a tal lugar, que tu mamá de repente te va a tomarte un cafecito a cierta cafetería, que de repente te podías ir a comer un poquito de comida china a tal lugar, que podías ir a comer pollo frito a otro lado. Es decir, el centro histórico, el sentido histórico, era la memoria histórica que todos y todas teníamos de ese lugar de donde ir. Hoy de esos negocios poco o ninguno ha quedado. Entonces creo que ahí, en el caso de San Salvador Centro, fueron crueles y apuñalaron al emprendedor que fue fiel, resiliente y que resistió la invasión de ventas y resistió a las maras, y cuando había que florecer lo apuñalaron por la espalda con estas tasas municipales para que se desocuparan estos locales y dárselos a las amistades, asumo yo, pienso yo, no tengo pruebas pero no me cabe en duda, de cercanos de esta gente. El resto de alcaldías han tenido el mismo problema de estos aumentos desmedidos. Te dicen, yo ahí tengo un problema cuando te dicen los alcaldes, mire, fíjate que no alcanza porque nos quitaron el FODE o el poquito de FODES que nos dan. Ajá, pero la señora de Usulután Norte gana $10,000, 7,000 de salario y 3,000 de gastos de representación. Vea el top 10 de los 10 alcaldes que más ganan en este país. Dicho sea de paso, sería bueno que Nuevas Ideas hable con sus alcaldes y los obligue a que sean públicos los gastos de representación, porque ahí hay un alcaldito que dice que gana $500, pero tiene ocultos los gastos de representación, y sin gastos de representación gana $3,000, perdóname, vaya a ver a quién le da mentira, ¿verdad? Pero como lo tiene oculto, tenemos que creer por fe que solo gana $500. Además, ese uso indiscriminado de los gastos de representación, hombre, los gastos de representación, ustedes que son periodistas, ¿cómo se usan? ¿Ay? Voy a una cobertura, aquí está la factura del hotel, te pagan. Mire, aquí está la factura de lo que comí, te pagan. Mire, aquí está la factura de lo que gasté, te pagan. No es un costo fijo los gastos de representación. No es que todos los meses vas a gastar $3,000 como esta señora de esta alcaldía de Usulután, y ahí están los datos que lo sacó la revista Gato Encerrado. Y no se sonrojan, por Dios. No se sonrojan, que tienen ocultos esos gastos. Yo creo que ya si el presidente ya se metió a saltarse a la autonomía municipal, ordenándoles, convidándoles, sugiriéndoles a las alcaldías de que bajaran las tasas, si no les iba a poner extorsión con la fiscalía,
Aproveche el presidente con su autoridad y exíjale a los alcaldes que se bajen el salario. ¿Cuál es un buen salario en este país? $3,000 está bien, y déjele si quiere 500 de representación. ¿Qué opinión le merece todo esto? Yo creo que el trabajo pastoral de la Iglesia Católica ha quedado bien representado en este tema. La Iglesia, pues, fiel y comprometida a su trabajo de caminar con las comunidades que habían sido afectadas por el tema de la explotación minera, pues lo ha cumplido al pie de la letra. Desde antes de 2017 la Iglesia ya estaba acompañando a las comunidades en Victoria, por ejemplo, y en otras zonas que habían sido afectadas por la explotación de la minería mecánica por Oceana Gold y Pacific Rim en su momento, hubo denuncias en ese momento junto a las comunidades del asesinato de estos 4 ambientalistas, entre ellos una mujer embarazada de 8 meses, casos que hoy por hoy siguen en la total impunidad. Yo reconozco la labor de la Iglesia Católica en este trabajo inmenso que ha hecho, siendo parte de un acompañamiento hacia los más desfavorecidos, que ese es el trabajo de la Iglesia. Esperemos que las firmas tengan voz, no solo sean recibidas y anotadas de gracias porque me las trajo y las engaveto, y que de verdad tengan cierta incidencia. Lo único pues es que la diputada de la oposición quisiera montarse en esa ola solicitando reformas a la Constitución de la manera en la que ella ha criticado cómo se hacen. Hacer reformas como se están haciendo no deberían de hacerse, y si vos sos de oposición no deberías de estarla pidiendo porque se te nota incoherente. Y además eso de irle a tirar los papeles al vecino para que me firmame aquí esto, eso que hizo, bueno, generar una polémica en la cual la gente está hablando de esta discusión y no de lo importante. 150,000 personas presentaron su disposición de estar en contra la minería, y la alcaldía y las iglesias católicas han sido los voceros, han llevado las firmas. De eso tendríamos que estar debatiendo y no de el, nuevamente, protagonismo necio, burdo y soberbio de esta diputada de querer siempre estar en primera plana. Muy satisfecha con el tema y muy alegre con el tema de las becas. ¿Quién no se va a alegrar con tener una beca? Yo creo que la gran mayoría de salvadoreños que no lograron terminar una carrera universitaria, hombre, miran con cierto ojito de envidia a los que van a poder tener una beca para terminar una carrera universitaria. Ahora, yo creo que este tipo de reformas deberían de ser integrales, porque debería de también apoyarse presupuestariamente y pagarle lo que se le debe a la Universidad del Salvador, para ampliar los cupos de la cantidad de bachilleres que salen, que puedan ser absorbidos por el sistema público de educación, y eso no lo hemos visto. No hemos visto una mejora, bueno, sí digamos en la capital, que es donde está la sede central de la Universidad del Salvador, se ha visto las mejoras, las habitaciones y todo lo demás, pero digamos la seccional oriente y occidente no se ha visto esa parte. Hay que ampliarlas, hay que dotarlas de más capacidades, hay que tener un mejor presupuesto para tener mejores catedráticos. Yo creo que si la apuesta es la educación, qué bueno que sea la educación, qué bueno que hay becas, qué bueno que están inaugurando una universidad de estas, con esta familia de renombre oligarca que aquí en el país, qué bueno, pero que no se nos olvide nuestra Universidad del Salvador, que no se nos olvide que esa es la universidad que acoge a la gran mayoría de estudiantes, y que no habría tanta necesidad de invertir en becas si la Universidad del Salvador tuviera los suficientes cupos como para absorber al cuerpo estudiantil que se gradúa de bachiller año con año.